compartiendo con todos ustedes, donde estén, este acercamiento que tenemos todos los días. Un lujo, por lo menos para nosotros, esperemos que para ustedes sirva al menos como compañía, donde se encuentren, en cada rinconcito del país, en toda América Latina, esta hermosa posibilidad que tenemos día a día de ponernos en contacto para compartir información. Y nosotros recibimos mucho de ustedes, sobre todo en contextos como el que estamos atravesando, de mucha dificultad. Otra vez empieza a haber preocupación, tranquera adentro. Ya no hablo desde el punto de vista comercial, donde las preocupaciones son muchas y las insistencias en el término de revisión de políticas agropecuarias para con el Estado Nacional son cada vez más elocuentes, ¿no? Son cada vez más expresivas en todos los ámbitos. El tema retenciones. Revisar imperiosamente el tema retenciones por parte del Estado, del Gobierno Nacional, más allá de que todos lo sabemos, veníamos de un Estado detonado, de un país en llamas, y que además el presidente mismo dijo y reitera permanentemente que el tema retenciones es un tema a revisar, que está en carpeta, pero en tanto y en cuanto no se corrija la macroeconomía, es muy difícil que tengamos novedades. El tema es que urge para el hombre de campo, porque las condiciones macroeconómicas han frenado muchas variables. Es cierto que se ha achicado la brecha, pero se ha condicionado también la evolución del dólar en este último tiempo. Durante el año pasado, con una inflación del 120%, el dólar experimentó un incremento del 20-25%, y ese tipo de cambio, atrasado para muchos productores, es lo que hace poner resultados en rojo en la cuenta final y por lo tanto, con precios internacionales que tampoco acompañan, que tampoco ayudan, los números no cierran en los esquemas de alquiler, teniendo en cuenta que además el productor que desarrolla la actividad agrícola tiene campos alquilados, el 70% de la producción agrícola se hace en base a campo alquilado, ahí la cuenta es negativa. Lo revisamos, lo repasamos esta semana, han hecho estudios y da hasta pérdida de $80 por hectárea en un campo alquilado el proyecto soja, con lo cual con precios internacionales acotados, ahí el gobierno no tiene nada que hacer. El tema de las retenciones a más del 30% hace que se experimenten este tipo de quebrantos, que de continuar así, en la medida de que no aparezca una evolución en el precio internacional o no caigan las retenciones, mucho productor va a estar con la lengua afuera y se va a debatir entre poder seguir o no en su estructura productiva a futuro. Por eso, tanto condicionamiento. Y encima, para colmo de males, se empieza a percibir, sobre todo en la zona central de la Argentina, en el litoral ahora, una incipiente seca. Es cierto que vino lloviendo muy bien en la primavera, una primavera que se atrasó un poquito, pero durante noviembre fue extraordinario el nivel de lluvias registrado en vastísimas regiones de producción. Como veníamos penalizando seca en los últimos 4 años, está claro que no había sustento en el suelo de humedad, no había perfil de humedad. Y por lo tanto estamos al día. Y si no llueve en las próximas semanas, vamos a atravesar un verano muy complicado que puede llegar a condicionar en términos productivos la presente campaña gruesa. Por lo tanto, el productor dice, bueno, ante este escenario, espero cierta elasticidad del gobierno nacional para ver si revisan las retenciones y empezamos a discutir ese tema que nos viene castigando desde hace tantos años. Esto por un lado, ¿no? Y en términos ganaderos, una enorme dificultad a nivel mundial que tiene que ver con lo sanitario. Nos desayunamos en las últimas horas, en el día de ayer apareció la noticia a nivel mundial, la publicó la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que aparecieron 2 focos de fiebre aftosa, uno de ellos en Alemania. Alemania hacía 37 años que no registraba un episodio aftósico, y otro de ellos en Israel. En Alemania, en búfalos, en Israel,
en bovinos. Allí está la publicación de la OMSA del reporte del registro de la fiebre aftosa en búfalos de agua, en Alemania, donde se aplicó rifle sanitario, y en bovinos en Israel. Éramos pocos y apareció la aftosa en el mundo. Y a propósito de la aftosa en el mundo, el SENASA obviamente empieza a trabajar sobre esta información, ¿no? Alerta sanitaria de la OMSA. Tras el comunicado oficial, el SENASA dispuso suspender las importaciones de semen bovino y de productos y subproductos de origen rumiante, bovinos, bubalinos, ovinos y caprinos, porcinos y de la caza procedentes de Alemania, en los cuales se certifique la condición de país libre de la enfermedad como medida de prevención del ingreso de la enfermedad. Además, se solicitó a las autoridades del país europeo ampliar la información epidemiológica del evento. La restitución de las importaciones dependerá de la evolución del mismo y del reconocimiento futuro que OMSA otorgue a Alemania una vez que se dé por finalizado. En alerta Argentina, más en alerta que nunca, habrá que ver cuál es la resolución de los países vecinos. Hay que entender también que en este contexto Brasil dejó de vacunar contra la aftosa en los últimos meses. Tema muy delicado que hay que seguir de cerca porque nosotros hemos tenido muchos episodios. Argentina está cubierta en este aspecto porque sigue vacunando. Mientras tanto, yendo al negocio, vamos a ver qué fue lo que pasó después de la efervescencia de fin de año, con una firmeza notable por parte de la demanda en las vísperas de la fiesta de Navidad fundamentalmente, pero que tuvo su correlato también con la fiesta de fin de año, donde la firmeza, el interés, la necesidad de los operadores de compra que empezaron a vender más de lo que venían vendiendo, tuvieron que salir a buscar lo que, bueno, habitualmente venían procurando con un criterio selectivo. Aquella firmeza había construido un escenario muy atractivo desde el punto de vista de precios, teniendo en cuenta que fueron los techos comerciales, nominalmente hablando, de todo el 2024 los precios que se consiguieron para la comercialización en el MAD durante diciembre. Ahora, desde diciembre a los primeros días de enero, pasaron cosas, ¿no?, que después vamos a revisar. Mientras tanto, tenemos datos parciales de diciembre en cuanto a la exportación. Exportaciones bovinas equivalente a res con hueso, Argentina camino del récord para el 2024, pero con menos volumen. Aparentemente esto todavía no está cerrado, es una proyección que está en los tableros dinámicos del SENASA que marca una leve tendencia negativa respecto del volumen exportado en noviembre. Allí lo podemos ver. Eso quiere decir que con una faena importante en diciembre hubo mayor volumen dedicado u orientado al consumo interno. Vamos a ver el dato en volúmenes concretos en la próxima placa cuando observemos justamente cómo termina, de acuerdo a estos números, reitero, parciales, el volumen exportado equivalente a res con hueso en el 2024. Fíjense la tendencia cómo viene desde el 2021 a esta parte. Y lo que es para destacar es que en el 2024 casi 950.000 toneladas res con hueso exportadas. Tenemos un salto importante con respecto al año anterior con una menor faena. Esto quiere decir que se hace más lenta la demanda del consumo interno, un consumo interno que estuvo muy comprometido en el primer semestre del 2024 por el ajuste que hubo en la economía, que le pegó fundamentalmente a la clase media y a la clase media baja. Allí se produjo un mayor desgaste en el poder adquisitivo y todo el excedente, y sin restricciones para las exportaciones de carne. Recordamos que a mediados de año salieron las retenciones para toda la gama de la vaca, salieron las restricciones por cupo que había a las distintas plantas frigoríficas exportadoras,
y se eliminaron los 7 cortes prohibidos. Ante esta dinámica y ante esta política de puertas abiertas, hubo un crecimiento notorio en el volumen exportado. Exportaciones bovinas a China. Fíjense, China demanda todo. Acá no está comprendido el hueso. 573.000 toneladas de res con hueso, sin el hueso contemplado. Con lo cual estamos hablando de que China es determinante para lo que Argentina le vende al mundo. Este es un trabajo a revisar, no por desdeñar lo que significa China, sino todo lo contrario, pero empezar a potenciar otras miradas, otros mercados de mejor valorización para el producto, con carne de calidad. Pero después vamos a ver más adelante que no tenemos tanta carne de calidad disponible para esos mercados emergentes. Probablemente esta sea una de las explicaciones de por qué Argentina no puede ir por el camino de Uruguay fundamentalmente y de Brasil, que está explorando mercados de calidad. De hecho, Brasil a China le exporta el macho entero con menos de 3 años, que si bien es cierto es un commodity, si se quiere, de mejor calidad que una vaca de descarte, que básicamente le provee la Argentina. Esto con China, vamos a explorar qué fue lo que pasó con otros mercados. Importante lo que viene ocurriendo con la necesidad de los Estados Unidos. Demanda al mundo mayor volumen de carne y Argentina muestra este crecimiento para con Estados Unidos en este último tiempo. Vamos a explorar otros mercados. Esto es con la Unión Europea. Seguimos viendo algunas alternativas más. Esto es con Israel. Fíjense, Israel cómo viene creciendo y se ha transformado en un mercado muy importante para la carne argentina, porque Israel lleva carne de calidad, no lleva commodities, y es un mercado que viene en notable crecimiento. El mercado que también es importante y atractivo, poniendo la próxima placa, es el mercado de Chile, que tuvo un bache pronunciado a partir del 2021 por propias restricciones, pero que empezó a levantar el año pasado y levantó de forma importante. Allí lo vemos. Y Brasil, que es un mercado atractivo para determinado tipo de cortes, la famosa tapa de cuadril, la picaña famosa, que muestra un descenso en los últimos años, pero que habrá que explorar en mayor medida, supongo, además por una cuestión de cercanía, por lo atractivo que es el mercado brasileño, teniendo en cuenta que Brasil tiene un nicho muy pero muy calificado, sobre todo en el Gran San Pablo, que consume mucho producto de calidad y valoriza mucho justamente el corte argentino. Y acá lo que decíamos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en todo diciembre con el precio promedio del novillo y qué ocurrió en la apertura del 2025? Un diciembre que muestra un incremento importante, sobre todo en las 2 últimas semanas, en la última quincena del año pasado, cuando por las fiestas, por la efervescencia que hubo y por un mayor destino de volumen al consumo interno, terminó arrastrando a todos los productos para poner, nominalmente hablando, al techo comercial del novillo en casi 2.400 pesos promedio. Y esta semana, con un criterio más selectivo, apareció una dinámica mucho más minuciosa de los diferentes responsables del abasto y de la exportación, que bajaron al novillo a los 2.170 pesos, una caída visible que inclusive está por debajo, que lo pone al novillo por debajo del promedio que había marcado el inicio de la operatoria en el mes de diciembre. La evolución de la vaquillona, productos vinculados con el consumo interno, gran pico de la vaquillona en las 2 últimas semanas de diciembre y una B corta invertida en esta primera semana del año, con una caída mucho más visible de lo que pudimos ver con el novillo. En novillito, algo bastante parecido,
con la próxima placa que vamos a poner en pantalla. Y esta es la vaca. Una vaca que venía en términos comerciales muy bien hasta diciembre y que se empezó a desacelerar. Diciembre no es de los mejores meses para colocar el producto y particularmente en la última quincena de cada año, con algunos frigoríficos que en la última semana del año pasado dejaron de operar, dejaron de faenar, dieron licencia a su personal hasta los primeros días de este 2025. Y después la vaca no ha variado mucho. Y esta es la faena consolidada. Nosotros la semana pasada veníamos mostrando datos de faena en el negocio y ahora sí, están cerrados en forma definitiva. La Secretaría de Agricultura publicó de manera oficial el cierre de diciembre, que no está para nada lejos de lo que habíamos mostrado. 13.900.000 cabezas faenadas en el 2024, una caída del 4%, termina siendo menor de lo esperado, de lo proyectado con respecto a la importante faena que hubo en el 2023. Por aquel entonces esa faena había sido alimentada por una sequía tremenda, donde habíamos visto mucha faena de vaca y mucha faena de vaquillona. Con respecto, y vamos a poner el próximo dato, la faena de diciembre, como podemos ver, la última línea roja al costado derecho, muestra una faena de 1.239.000 cabezas, un incremento del 15% con respecto a la faena diciembre 2023. Un crecimiento realmente importante. Y acá está una de las explicaciones determinantes para entender el por qué Argentina no puede ir camino todavía de la exploración de mercados de calidad. Porque no tenemos con qué. Fíjense la participación del novillo en la faena total. Si entendemos y consideramos que esta es la materia prima para que Argentina se instale fundamentalmente en los mercados de mayor poder adquisitivo, estamos revelando con este dato que no tenemos la materia prima. De toda esa faena de 13.900.000 cabezas, solo el 7%, reitero, solo el 7% fue novillo. Un novillo que también está disputado, como lo podemos ver en los últimos tiempos, por actores que destinan parte de ese producto al mercado interno. Aquí hay que fortalecer el cambio de estrategia productiva para poder trabajar de cara a los mejores mercados. Y esto, en detrimento del novillo, fue la faena de novillito, que sí o sí tiene destino de mercado interno. Un novillito que, en términos productivos y porcentuales, ha crecido en la faena 2024 respecto de la 2023. Se quedó con el 42% del total. La faena de hembras baja un poquitito, sigue siendo elevada, casi 48%, pero lo preocupante en términos de faena de hembras es el incremento de la faena de vaquillonas, que vamos a ver ahora en pantalla. Una faena de vaquillonas que viene creciendo considerablemente, y esto sí es preocupante porque me imagino en un escenario atractivo para el negocio de ganados y carnes el hecho de mandar a frigorífico el futuro vientre no habla bien del escenario presente, del escenario actual. Esto habla de expectativas, más o menos expectativas, de un criador que decidió descartar más vaquillona de lo que venía haciendo con destino a faena, supongo porque necesitaba sacar más animales de su estructura para sostener los costos del día a día. Lo cierto es que se faenó un 28,5%, casi un 29% de vaquillona. Esto también revela que ha habido menos recambio, menos renovación del stock de cría. No ha habido rejuvenecimiento en el stock de cría, en el stock de fábricas, con
vacas preñadas, vaquillonas preñadas, que están en el término de los $1.000. Es cierto, ¿qué hacemos con estos $1.000 y qué hacíamos con $500 hace un año y medio atrás en términos de capacidad de compra? Lo podríamos analizar en algún momento. Y este es el escenario regional para el precio del kilo de carne en gancho, que habla de la competitividad o no de cada uno de los países a la hora de ir a buscar mercados al mundo. Uruguay está convalidando $4.12 por kilo de carne en gancho. Paraguay bajó 5 centavos esta semana, venía de pagar 3,60, pagó 3,55, Brasil 3,50, Argentina a dólar ganadero por el mejor novillo posible, recalco esto, por el mejor novillo posible, en términos de 4.300, 4.400 pesos kilo de carne en gancho, está convalidando $4.30. Esto habla de la competitividad de un país, de una empresa que sale a pelear los mercados mundiales, los mercados de calidad, reitero, pero el productor que recibe esos $4.30 ganaderos en pesos, que son 4.300, 4.400 kilos de carne en gancho, si quiere procurar dólares y va al mercado formal a comprar dólares MEP, se queda con 3,65, que es la capacidad de fuego que tiene para seguir reinvirtiendo en su actividad tranquera adentro. Un poco el escenario planteado que empezamos a compartir con ustedes, con mucho para conversar. Hay mucho para hablar en la mañana del sábado de Mercado Visión. Nos ponemos en marcha, estaremos hasta las 9 de la mañana, como todo sábado, con muy buenos amigos que nos van a empezar a acompañar. Primera pausa, ya regresamos. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. Revisamos títulos en la mañana del sábado. Prevén una inflación del 25,9% para el 2025 y un crecimiento económico del 5%. Según el último relevamiento de expectativas de mercado que elaboran consultoras y entidades financieras privadas, el índice de precios al consumidor continuaría desacelerándose en los próximos años, acumulando una suba anual del 25,9% en este año, de 15,3% en el 26% y el 10% en el 27%. Además, tras lo que fue un año muy complicado, los especialistas también proyectan una mejora en la actividad económica con un crecimiento del PBI en torno del 5%. Crisis sojera. El Estado recauda $473 por hectárea a expensas de los productores. Con un rendimiento inferior al esperado, precios internacionales bajos y la continuidad de los derechos de exportación, los productores de soja aseguran que están frente a una campaña donde el número será negativo. Según las estimaciones, con un rendimiento promedio de 35 quintales por hectárea y un precio en torno de los $385 por tonelada, después de cubrir los costos y el alquiler, el productor enfrentaría una pérdida de casi $80 por hectárea. En contraposición, el Estado recaudaría impuestos por $473 la hectárea. Pino, el productor tiene un socio que es el Estado, que es un socio bobo, que saca y saca. Manifestó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que además calificó a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo e injusto, que impacta negativamente en los productores. Los frigoríficos enfrentan graves desafíos económicos.
Con exportaciones de más de 1 millón de toneladas equivalente a res con hueso, récord histórico para la Argentina, el negocio para la industria atraviesa un momento crítico. Referentes de la industria advierten que desde el inicio de la primavera se fortaleció la pérdida de competitividad y desde entonces trabajan con márgenes negativos. El sector de ganados y carnes liquidó por ventas al exterior 2.800 millones de dólares, pero la presión del tipo de cambio, las retenciones vigentes del 6,75% para productos de calidad y bajos precios del mercado chino ponen a los frigoríficos en una situación muy delicada. Los empresarios están orientados a recuperar mercados de mayor valor que tiendan a fortalecer la oferta de novillos como desafío para el 25. Esperan una mejora de casi el 6% en la producción de leche durante este año. Pese a que todavía no están los números finales, desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina estiman que en el 2024 la producción de leche habría caído un 6,5%, porcentaje que podría recuperarse casi por completo durante este año si las condiciones climáticas acompañan y si el precio al tambero se mantiene en buenos niveles. En tanto, referentes de la producción señalaron que también es necesario que se recupere el rodeo vacuno para crecer productivamente. Datos del negocio en el MAG en esta primera semana completa del 2025, una oferta dentro de las características numéricas habituales para una semana de ventas. Ponemos en pantalla el dato, poco más de 25.000 cabezas, un crecimiento importante con respecto a una semana que prácticamente no existió, que fue una semana intervenida por los feriados. El cierre del novillo, 2.123 pesos, marcó una caída del 6% contra los 2.252,50 de aquel periodo operativo acotado. El cierre de todas las categorías comercializadas en 1.925 pesos prácticamente estableció un descenso del 10%. Los promedios: 2.171 para el novillo, caída del 3,5%, y el promedio de todo lo comercializado, una semana contra una jornada, 10% de baja, con una postura, como decíamos, mucho más selectiva por parte de la demanda. Revisamos lo que pasó con el mercado de exportación. El novillo mestizo entre 4.200 y 4.300 pesos kilo de carne en gancho. Hubo operaciones hasta 4.400, empatando en algunos casos por algún novillo tipo Hilton, algunos lotes de novillos que salen del corral tipo 481. El cuartino entre 4.100 y 4.200, el cruza entre 4 y 4.100, todo Hilton, el no Hilton entre 4.100 y 4.200, depende volumen, plazo, distancia, todo lo que ya sabemos. El 481, no, esta placa no, Martín, fíjate, la segunda de la exportación, la que tenemos ahora en pantalla, entre 4.300 y 4.400, la vaquillona 4.200, 4.300, la Unión Europea paga por la vaquillona con ese destino 4.400, vaca 3.700, 3.800 pesos kilo de carne en gancho, la manufactura 2.900, 3.000 pesos, la conserva 2.700, 2.800 pesos kilo de carne en gancho. Y vemos qué fue lo que pasó esta semana con el precio del capón. 1.502,30 el sin tipificar, el tipificado 1.675,80, mientras que el por MAG convalida los 1.800 ya, un salto de 100 pesitos con respecto a lo que veníamos viendo hasta la semana pasada. Chanchas 1.019,25, 76.500 capones vendidos, 1.300 chanchas comercializadas. ¿Qué nos dicen los amigos?
Lamentablemente los costos subieron mucho en dólares, más toda la presión tributaria que es cada vez más alta. Si no se toman medidas rápidas, terminaremos hipotecados y en rastrojeros, y no con la 4x4. No es para reírse. Víctor Fera, querido amigo, gracias por compartir la mañana. Amigos que se van comunicando. Ayer a las 4 de la tarde pasó una formación de nubes a la que se le escaparon algunas gotas. A las 6 de la tarde ya estaba todo despejado. Norberto Pico Pérez, de Rawson, hoy despejado y fresco. Abrazo grande, Pico. Javier Membiel, desde el Venao, paraje El Mirador, en Tapalqué. Como siempre, gran compañía, ya que hacen un lindo programa, la sequía nos está matando, tremendos calores por día, aunque gracias a Dios refresca bastante. Algo rarísimo, dice. Abrazos. Muchas gracias. Desde Arrecifes, muy seco por acá, se está complicando el ingeniero Fernando Bruber. Juan de Rosario, días atrás Rabetino decía que había que cambiar la calidad de carne para exportar y no ser China dependientes como lo somos y con cortes baratos hacia ese destino. Pero a los hombres de la industria, ¿a quiénes representan? ¿No deberían ellos, los frigoríficos, bajar a los campos, hacer propuestas y desde ya comprometerse a cumplirlas y no dejar en banda, como históricamente se hizo al productor? Saludos, dice Juan de Rosario. Eduardito Macera. Gracias, Eduardo, amigo querido. Cada vez que uno vende terneras que podrían ser recriadas para madre, se plantea el tema de para qué se busca la genética. Totalmente de acuerdo. Si después hay que venderlas por necesidades económicas, qué bueno sería tener un plan nacional para no perder el potencial, poder llevarlas para madres, aumentando el stock ganadero, mejorando el stock de cría, aportaría yo. No hay forma de aguantar más que una pequeña cantidad para reposición nuestra. Claro, no hay manera. Hay que salir a bancar el resto de la operatoria, cada vez más costosa. Gustavito Franco, que está en Junín, dice: después de todo, la gente de vacaciones, mucha gente afuera, muchos por ganancias, a vender urgente en estos últimos días. Vamos camino, tenemos que empezar a saber que en una economía con baja inflación y con un dólar bajando, las cosas pueden subir o bajar. Creo que hay muchos que les va a doler la cabeza con los precios que se pagan. Esto, bueno, lo venimos comentando ya desde el año pasado. Efectivamente, Nico Mateucci, de La Chumbada, Partido de la Madrid, dice: te hago una consulta, ¿tenés información de las caravanas digitales? Porque ya estamos muy cerca de la zafra y aún, por lo menos, yo no tengo información. Nosotros tampoco, estamos esperando y leemos todos los días el boletín oficial a ver si existe la reglamentación definitiva de la licitación sobre caravanas electrónicas, que de acuerdo a la regulación tendrían que empezar a aplicarse a partir de marzo en toda la ternerada, en marzo ya de este año, ¿no? Pausa breve, muy breve, regresamos en un minuto nada más. Azul Natural Beef cuenta con un equipo de profesionales de amplia tradición ganadera. Te invitamos a ser nuestro proveedor. Comunícate al 11 66 55 63 92. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima desde 1939, junto al productor del centro del país, consignatarios de Hacienda, feedlot, transportes, subastas integrales premium de realización periódica en Coronel Moldes. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, gente de palabra. Se empezaron a concretar algunos remates, muy poquitos, con volúmenes importantes en algunos casos puntuales y con poco ternero en otros. Lo que venimos viendo en esta primera parte del año, veremos si esto se sustancia a partir de la semana que viene, porque empiezan a darse desde la semana que viene mayor volúmenes de remates en diferentes rincones de cría de la Argentina. Es que el precio del ternero dejó de tener la contaminación de la efervescencia de las fiestas de fin de año, con algunos remates de gran envergadura
con mucho volumen, remates aniversarios, donde todo se contagiaba de alegría, de felicidad, y donde la dinámica comercial, un poco todos empujados por ese clima efervescente, llegó a poner precios extraños, por lo menos para el análisis del negocio, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo extraños? Y terneros hemos visto vender en 3.700, 3.900, hasta 4.000 pesos, y yo he visto particularmente vender hasta más de 4.000 pesos por kilo un ternero de reposición de 180 a 200 kilos. Cuando uno analizaba esos números que se pagaban y el precio del gordo, decía, ¿qué estoy viendo yo? ¿Yo estoy equivocado? Y después había algunas respuestas argumentando el porqué de esas decisiones comerciales, más allá de los climas festivos que se daban por aquellas épocas, que generalmente esos terneros, los machos, iban con destino a campos de recría para hacer un proceso largo en esa etapa productiva con costos más bajos que si uno agarraba a ese ternero de 180, 200 kilos y lo llevaba directamente a un corral. Los primeros remates que estamos viendo tienen números distintos. Lo que yo pude percibir es que el ternero, que el macho, está en torno de los 3.000 pesos. Se pagó hasta 3.100, mucho en 3.000, el bueno, ¿no? Con plazos normales. Y que el novillito recriado, que se pagaba durante diciembre entre 2.800 y 2.900, 2.700 algunos lotes también, en esta última semana que atravesamos, se pagaba entre 2.400 y 2.500, que es prácticamente 1 a 1 con relación al precio de un novillo. Ese novillito recriado va con destino al corral, capturado muchas veces por la industria exportadora que lleva al servicio de hotelería. Ese número creo que cierra, igualmente creo que cierra un ternero de 3.100 para cualquier proceso productivo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estos precios van a permanecer en el tiempo? ¿Solamente es una foto velada? En relación a lo que va a venir no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar con el gordo también? Con expectativas de recomposición para febrero, marzo probablemente, ¿no? Lo cierto es que hay excepciones, se pagan algunos lotes, de hecho vamos a ver ahora el recorrido de Carlitos Misuraca por Junín acompañando a los amigos de AFA, donde inauguraron comercialmente el año 2025 con invernada y cría, y aparecieron un par de lotes a 3.500 y pico, pero livianito, y a 3.400 con 165 kilos. Pero el grueso de la ternerada, reitero, está en torno de los 3.000, 3.100 para lotes excepcionales y con un poquito más de plazo, y un recriado entre 2.400 y 2.500. Esto es lo que estamos viendo en los primeros días de este 2025. Nos metemos para ver y compartir con ustedes lo que pasaba con el negocio de invernada en AFA. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a los remates de agricultores federados argentinos. El arranque, el comienzo es para instalarnos en la provincia de Buenos Aires. Es para viajar hasta Junín porque en esa feria hay gordos, conserva e invernada. Nosotros charlamos en la previa, en la antesala de la subasta con su representante, Juan Ignacio Rentería, que nos contaba detalles de lo que se iba a estar comercializando. Bueno, en esta feria hoy va a predominar la invernada, salió mucho ternero de destete, hay unos 300 consumos, gordo y vaca, y una 600 invernada. ¿En qué escenario se presenta el remate, teniendo en cuenta el año, el comienzo, la temporada, de la manera que cerramos diciembre? ¿Cuáles son las expectativas? Y vamos a ver cómo avanza esto. El año recién arranca, falta lluvia, la invernada te lo dice, o sea, hay mucho ternero liviano que le han sacado a la madre para aflojar, lo que no hay tanto es gordo, y vaca tampoco hay tanta cantidad, pero bueno, va a empezar a salir, creo que vaca va a empezar a salir, no así el gordo, no lo veo tanto así, y invernada para mí va a seguir viniendo. Hasta ahí la palabra de Juan Ignacio Rentería. Hay 900 vacunos, gordos, conserva, invernada, y en el martillo de Alejandro Milano
Arrancan los negocios. Ternero negro excepcional, ¿cuánto me dicen rapidito? Vale cuánto, 2.4, 3.80, 3.50, 2.300, 2.200, 2.200, 2.20, 2.50, 2.70, 300, 3.20, 3.20, 50, 74, 4.20, 2.4, 4.1, 2.42, 2.400, va, fue y vendí. Tener opción, va, 2.400 vendidos. 8 vaquillonas, mira qué vaquilla excepcional. 2020, 40, 60, 80 con 100, 100 con 20, 40, 60, 80, 200, 220, 240, 260, 60, 80, 300, 320, 320, 40, Carlito. No, 320, 1, 22, 2, 320 y fue. Vamos, che, 9 más. 2, 200, 200, 220, 40, 60, 80, 3 con 20, 40. 320, 1, 22, 320 fue. Qué buena vaquillona, muchachos. 2.100 pesos tengo, 2.100. 2.100, 20, Carlito. 40, 60, 80, 200, 220, 240, 260, 280, 260 y fue. Terminó el gordo y la conserva. Arranca la invernada y se vende en el martillo de Alejandro Milano. Qué lujito, qué bueno los terneritos, 3.000 pesos arranqué. 3.050, 100, con 50, 200 fufa, 250, 53, 350, 4, 450, 5, 550 Germán, 50, 600, 550, 1, 52, 550, va, fue y vendí. Qué ternero Angus excepcional, muchacho. Mira qué ternero, espectacular, che. Están los 3.200, 3.000, 3.000, 50, 100, 50, 250, 50, Germán, 300, 350, 400, 50, 3, 4, 1, 2, 3, 400 y fue. Vamos, che, con la hembrita, livianita, 118 kilos, 3.000 pesos, 3.000, 3.020, 50, Juani, 50, Juani, 70, Germán, 70, 100, Juani, 150, 200, 200, Juani, 200, 250, Germán, 250, 300, 350, Germán, para madre, 350 no, y en 3.300 pesos, bajo y van, 3.301, 302, 3.300 pesos, va, fue y vendí. Vamos ahora con 15 hembras de 167 kilos. Se va a estar 3.000 pesos, 3.000, 3.000 pesos, 3.000, 3.000 pesos, 3.000, 20, 50, 70, 3.050 con Juan y estoy. Estamos con los teléfonos. 70, 100 redondo, 100 doctor, 120, ahora los teléfonos. 120, 50 doctor, 50, 70, 70, 200 doctor. No, 170, 1, 72, 170. Va, fui y vendí. Vamos con 15 hembras de 138 kilos, las coloradas. Están los 3.000, colorada, Angus, excepcional, liviana. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. 50, 100 Pepe. 100 Pepe, 100 Pepe, 100 Pepe, 100 Pepe, 150 Juan Ignacio ahora, 150, 200, 200, 250, 250, 270, 300, 320, 320, 320, 50, 350, 70, 370, 400, 400, 400, 400, 370, 1, 2, 370 y fue. Y el resultado es el siguiente. Para faena, novillitos entre 2.300 y 2.420, novillos 2.100, 2.320, la vaquillona liviana 2.100, 2.320 pesos, la pesada 1.850, 2.060, vaca gorda 1.600, 1.800, manufa entre 1.400 y 1.560, la conserva superior 1.000 a 1.380, la inferior entre 700 y 920, toros buenos 1.600, 1.900 y el regular entre 1.200 y 1.500 pesos. Y para invernada, terneros de 100 a 150 kilos entre 3.060 y 3.550 pesos, de 150 a 200 kilos, 2.760 a 3.400 y más de 200 kilos entre 2.500 y 3.000 pesos. Terneras de 100 a 150 kilos entre 3.200 y 3.370, entre 150 y 200 kilos de 2.800 a 3.170 y por encima de los 200 kilos entre 2.520 y 2.750 pesos para pagar novillos entre 2.100 y 2.300 pesos. Y de esta manera completar en Junín el primer remate del año 900 vacunos. Llegamos al final de las ventas. Es tiempo de análisis, de conclusiones y como siempre lo hacemos con Alejandro Milano. Un rematazo, espectacular. La verdad nosotros muy contentos, tanto en el gordo como en la invernada.
destacando, lo viste lo que pasó en pista, la calidad, negro, colorado, espectacular. Déjame analizarlo por partes. El arranque, como bien lo planteabas, fue Gordos y Conserva. ¿Te sorprendió la dinámica de cómo lo vendiste, de la rapidez y obviamente ajustado a los valores? No, bien, consumo bueno, Carlito, como lo tenía acostumbrado. La vaca, la verdad que venía con otra idea de vaca, la vi mejorada respecto a los últimos días. Y la invernada, hoy la gente vino a comprar, ya te digo, calidad, livianito. Invitamos gente, pero levantaron el teléfono. ¿Funcionó el teléfono? Sí, hoy el teléfono estuvo, la verdad que el streaming funcionó más que bien. Muy pareja, la hacienda muy sana, muy fuerte. Y bueno, el livianito está muy buscado. El productor nuestro, contrariamente, el productor de AFA, la ciudad de AFA busca livianito, menos inversión, menos plata, y los valores son destacados. Por ahí, en otro lado, no vamos a hacer esta plata. Ale, la continuidad nos va a depositar inmediatamente en Totora, siempre y cuando todo sujeto a lo climático, ¿no? Es solo de faena, no va a ser un remate muy grande, pero digo, de qué manera estamos atentos a lo que haga el clima. Martes Totora a las 9 con Gordos y Conserva, miércoles Providencia a las 10 con remate general y jueves Cañada Rosquín con Gordos y Conserva también a las 10 de la mañana. Ahora sí, es el final, gracias por la compañía, como bien decía Alejandro, la próxima semana los remates programados, Totoras, Providencia y Cañada Rosquín. Será hasta la próxima semana. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR, caircampos.org. Opera con un socio CAIR. Remate de consignataria Víctor Ergasti esta semana. Fue hasta aquí el remate más importante en cuanto al encierre para lo que va del 2025 y un lindo termómetro para ver qué es lo que sigue pasando con el negocio de la reposición. Bahía, 3.700. Acá está el resumen. 1.010.000, un 2 y 1.010.000. No espero más a nadie. Bajo vendo. Cayó, no hay más. ¿Cómo? 352 kilos, 1.010.000 pesos. Bueno, la verdad que sí, era un desafío porque yo creo que es un remate que abre el fuego en este 2025 Pega por todo. la cantidad. Casi 3.700 animales. Como vos dijiste, 160 remitentes que hicieron posible juntar esta cantidad. Y bueno, la verdad que yo creo que fue muy favorable la venta, muy buena, muy ágil, de punta a punta. 882 y 880.000. ¿Quién chitó? 880 y cayó. Aecio Sandroni, 308 kilos, 880.000 pesos. Tanto cuando empezamos con las haciendas al kilo a la mañana, donde vendimos 700 y moneditas de hacienda para faena, de gordo y manufactura, conserva. Y realmente fue muy favorable porque el liviano pasó los 2.400 el consumo, la vaca llegó casi a 1.700, lo mismo para el toro. Y en 780.000 bajo vendo. Cayó, no hay más. Enrique González, 780.000. 267 kilos, 780.000 pesos. Muchas gracias a los... Así que con una linda venta, todo vendido. Y después pasamos a la invernada, donde era verdaderamente un desafío, cómo iban a estar las cosas en un remate de estas características. Y bueno, fue muy satisfactorio el novillo de cabeza, donde prácticamente siguieron los valores del año pasado. Pasaron algunos 1 millón de pesos y 900 y pico, varios lotes de novillos. Así que hablamos del kilo, ese novillo de 320 anduvo en 2.700 y pico. No, 700 atrás, un 2, 710, 720, ya voy. Román, 730, 740, 40, 750. Román te toca, 760. No, 750, bajo un 2, 750 y cayó. 222 kilos, 750.000 pesos. Y después, bueno, lo que es el ternero, y eso muy firme, llegó, he visto algún ternero
novillitos de 200 kilos, esos que veníamos destacando, llegaron a casi 3.200 pesos. 660 y 70, 680 y 90, no, 680 queda acá. 680, mira un 2, 680 y cayó. Torre, hermanos, llevó 200 kilos, 680.000 pesos. 620, 630, 640 queda. 630, una, 630, 2, 630, bajo vendo, se pone más. 214 kilos, 630.000 pesos. 530 a la derecha, 1 y 2, 35, 540, 45, 540, 1, 2, 40, se pone más. Quiere la 190 kilos, 540.000 pesos. Y bueno, y la ternera diría que muy firme en relación al macho, así que una muy buena venta. 40, Raúl, 45 te toca, 545 y los 50 quedan. 545, 1, 2, 45, se pone más. Raúl Rodríguez. 184 kilos, 545.000 pesos. Vale 30, 25, 1, 2, 525, se pone más. Raúl Rodríguez, 525.000, Rodríguez 176 kilos, 525.000 pesos. Después teníamos un lote de vaquillonas con garantía de preñez negras y coloradas que se vendieron en 1.100.000 la jaula. 46, 802, 800 y cayó. Compró piña y uva en 800.000, llevó los 3, los 40. 293 kilos, 800.000 pesos. 880, 870, quedé con vos. A ese, 870, atento, ¿no? Fue seña, Huito. No, 870 y cayó. A ese sangrón de 325 kilos, 870.000 pesos. 615 abajo hoy, 615 en 2, 615, 620, 615 cayó. 215 kilos, 615.000 pesos. Realmente el poder adquisitivo no está bien, pero es evidente a través de la fiesta que se compró mucha carne y sigue sostenido en el mostrador, así que lo estamos viendo en el mercado de Cañuelas, está sostenido el consumo y yo creo que ojalá que siga en estos valores. Toda la vaca con cría, que la verdad una sorpresa, muy buena venta a lo que pisa, hablando de entre 500 y 600.000, casi llegamos a esa plata con vaca de negocio, vaca usada. 665 y 770 no, 765 acá abajo, 765 y cayó. Transporte Don Simón. 257 kilos, 765.000 pesos. 1, 2, 3 o los que quieran. 672, 670.000 y cayó. Torre, hermanos, se van a Juan. 213 kilos, 670.000 pesos. Poco explica la cantidad de cabezas que tuvimos en este numeroso remate, en este número de remate de cabezas. Realmente uno de los factores es la sequía que está pegando fuerte. Acá, si bien sabemos que enero no es un mes llovedor, que se necesita el agua, ninguna duda, para los sembrados de verano, la estamos precisando, estamos continuamente mirando para arriba, pero enero no fue un mes llovedor y esperamos que las buenas lluvias vengan en febrero, pero sí, realmente se precisa agua y como te dije al principio, se necesita agua para los sembrados, pero hoy mucha gente sacó porque está pegando fuerte la sequía y si bien venía bien, que la cosecha estuvo normal, una cosecha normal a buena, el pasto para las vacas está escaseando. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Cuenta Ganado es la parrilla premium del nuevo complejo hotelero gastronómico Thais Parque Leluar. Se destaca por la gran variedad de cortes de primera calidad asadas a la leña. Este mes, Cuenta Ganado sorprende con una nueva carta de postres irresistibles, ideales para compartir en familia, con amigos o compañeros de trabajo. Estamos acompañándonos en vivo
con un querido amigo, Alberto Weiner, el ingeniero Alberto Weiner, que te acompaña, venís acompañado de mi nieto, de tu que nieto. lo hice levantar a las 6 de la mañana, 5:30, porque de acá nos vamos a Monte y nos vamos a quedar 2, 3, 4 días, estamos con problemas como todo el mundo con las aguadas. ¿La padece o la disfruta? No, la disfruta, la disfruta. ¿Eh? La disfruta. Se sonríe por lo menos. Sí. Estás dando en la tecla. Yo no sé si por ahí te comprometo. Tengo muy poco retorno tuyo, Martín. Si tenemos la posibilidad de compartir, Ricardo Pontacuarto, que está en Arrecifes, me manda un video y una foto de lo que está pasando con el momento actual de Campos Ganaderos, que me parece que es revelador y tiene que ver con las dificultades que se empiezan a presentar que no teníamos hasta hace 20 días atrás. Me dice, si esto no es seca, ¿la seca dónde está? Pasturas nuevas de gramíneas y lotus hoy. Si tenemos la foto la ponemos, Martín. Y ahí hay un video además. Este es el video que nos manda de una situación que empieza a ser cada vez más preocupante. Alberto. Bueno, indudablemente, ahí digamos, está la foto, mira. Venimos de un escenario de varios años de sequía. Este año en particular, nosotros tuvimos lluvias razonables en la mayoría de las zonas ganaderas más importantes de la cuenca del Salado, inclusive en Formosa, etcétera, etcétera, con lo cual el periodo de servicio se dio en condiciones razonablemente buenas de oferta de forraje y consecuentemente estado corporal de las vacas, con lo cual uno podría estimar de que el porcentaje de pedernez va a mejorar con respecto a los ejercicios anteriores. Si bien, y acá pongo un paréntesis, uno observa en los rodeos mucho ternero de cola, o por lo menos más porcentaje de ternero de cola que los años anteriores. ¿Consecuencia de qué? Que la sequía dejó varias vacas vacías, más de lo habitual, y dejó terneros de cola, y esa vaca, si se está queriendo preñar en el último mes del servicio, que fue diciembre, o los que postergan el servicio hasta el 31 de enero, va a quedar vacía nuevamente. Pero pues sí, estamos en un escenario de sequía nuevamente, es así. ¿Y esto qué influencia va a tener si no aparece una buena lluvia ahora en los próximos 15 días? Pensando también en la oferta del ternero de la próxima zafra que está a la vuelta de la esquina. Mira, los terneros que están al pie de la madre hoy sí. Están en buen estado, van a ser un poco menos de lo habitual, de lo que nosotros estamos acostumbrados. Si bien si uno mira un tema estructural que me parece que deberíamos centrarnos ahí, nosotros tenemos un país que en los últimos 30 años se mantiene en 3.200.000 toneladas de producción. Sí. Chao. Entonces, y eso es un número, es un dato. Y tenemos un país que anda oscilando, muy pocos años pasó los 15 millones de terneros, está en 14.600.000, 14.500.000, este año estaremos en 15 millones, estamos en una producción estancada. La producción por habitante en el año 90, me traje una ayuda a memoria, la producción por habitante en el año 90 estaba en 68, estaba en 90 kilos por habitante. Hoy estamos en 68, sencillo, si seguimos produciendo 3 millones de toneladas y la cantidad de habitantes... Crece la población. Crece la población, estamos produciendo menos. Y cualquiera, y podemos hacer la cuenta nosotros, si nosotros estamos consumiendo hoy 67 kilos por habitante. Hoy estamos en 47. En 47, perdón, pido disculpas. Estamos en 47 kilos por habitante y por año. Y multiplicamos 47 kilos por 47 millones de habitantes, nos estamos comiendo, voy a mirar el número, nos estamos comiendo 2,25 millones de toneladas. Si producimos 3 millones, lo que nos queda para exportar son lo que estamos exportando. O sea, si no crecemos, vamos a empezar a rascar el fondo de la olla. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a empezar a comer el stock. La pregunta es, Alberto, ¿cómo crecemos? Bueno. ¿Por dónde empezamos a crecer? Porque recién veíamos datos de la faena del año pasado, ya consolidados. Vos producís 7,2% de novillo en la faena total. Nada. Si vos querés jugar en los mercados y producir carne,
La foto que tenés que ir a buscar es la del novillo, 7% de la faena, y con una faena en B corta, creciendo la faena, no de hembra, de vaquillonas. De vaquillonas, sí. Crece la faena Enorme. de vaquillonas. Con lo cual no hay reposición. Ahora, hago una pequeña línea y digo, ¿qué pasa tranqueras afuera? Sí. Y después, ¿qué pasa tranqueras adentro? Tranqueras afuera tenemos un mercado internacional altamente demandante. Sin dudas. Enormemente demandante. El otro día lo escuché a Iriarte en un reportaje que le hiciste vos, después verifiqué, Iriarte es muy preciso, pero igual lo verifiqué, el comercio internacional de carne estuvo en el orden de el crecimiento de 1 millón de toneladas, con una participación enorme de Brasil, de Australia, Argentina algo, estamos en el mercado. O sea, la demanda internacional es creciente, China sigue siendo un país creciente, hay que entender que China se come 10 millones de toneladas por año y produce, porque nadie habla, pero China produce 7 millones de toneladas. Claro. Importa 222.000, 223.000 kilos por mes. En el último mes del año subió a 250 o 60, pero es una aspiradora. Tranqueras afuera, seguimos. China es un país de alto volumen y bajo precio. Con lo cual los oferentes de China, léase Brasil principalmente, Paraguay, Uruguay, bueno, todos, hasta Bolivia le exporta a China, pero los principales oferentes, hablemos de los vecinos nuestros, Brasil y Uruguay, buscaron, debido al problema de precio, mercados alternativos y bajaron su dependencia de China, en un caso del 70, 60, hasta el 50%, todos la bajaron menos Argentina, que la bajó un poquito. ¿Por qué? Y bueno, hay que salir a buscar mercados. Pero para salir a buscar mercados, tenés que tener con qué, porque nosotros a China la alimentamos en base a todo el descarte que tenemos. Si bien es cierto, va carne de calidad, va mucha vaca de descarte a China, que es el principal o la principal materia prima que Argentina le ofrece a ese mercado extraordinario. Ahora, con un 7% en la faena de novillos, ¿qué mercados vamos a ir a buscar? Bueno, tenemos que crecer. Entonces volvemos a lo que dijimos. Si hace 30 años estamos en 3 millones, teníamos 3 millones, hoy tenemos 3.200.000. Seguimos en 15 millones de terneros y tenemos a Brasil, al cual le exportábamos carne hace 30 años, sí. Y hoy está, nadie sabe la cifra exacta, en 200 millones de cabezas aproximadamente. Lo que se puede objetar de Brasil, que se comió 5 veces el territorio de Portugal en selva amazónica y eso es muy objetable, pero la cuestión es que creció Paraguay, creció Uruguay, los que no crecemos somos nosotros. Y no crecemos por dos circunstancias. Primero, un país complejo, ¿no es cierto? No hay duda que es un país complejo. Somos raros. Es un país complejo, con un gobierno que no ayuda, ni este, ni el anterior. País que durante muchos años se autolimitó, Alberto, desde el punto de vista de la producción pecuaria. Sí. Cortes prohibidos, exportaciones cerradas en algún momento, mentiras desde el punto de vista sanitario al mundo, que nos costó también limitaciones al mercado mundial, cuotificación, precios máximos, todas herramientas que desalentaron al productor. Inflación. La inflación constante. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces vos decís, independientemente de la macro, que es lo que vos estás nombrando ahora... Ahora daría la impresión de que vamos camino a otro escenario. Estamos dando los primeros pasos a ese nuevo escenario. Ojalá que se pueda sostener en el tiempo y que se profundicen estas cuestiones para que el productor tenga previsibilidad y esté tentado a invertir para cambiar esta matriz. Lo que pasa, yo no soy economista, pero el análisis que uno haría, diría, cualquier actividad, un kiosco, un restaurante, un negocio de ropa, y ni dudemos, la actividad agropecuaria tiene que ser competitivo. Tiene que ser competitivo. Y uno de los elementos que hacen competitivo a un país es una moneda que tenga una relación armónica con la moneda de referencia, que es el dólar. Si nosotros tenemos un dólar que está atrasado, todo el mundo lo dice, y tenemos algo de retenciones todavía en el sector, que la sacaron para las vacas, pero sigue habiendo retenciones, o sea, la competitividad del sector se ve afectada. Ahora, aparte de la macro, que es una situación en el cual el productor puede intervenir poco, pero interviene, pega directamente en la micro, llamemos en la actividad, existe también una responsabilidad
de parte de la producción ganadera que está relacionada con lo que más de uno llama los tenedores de vacas, que son un montón. No productores de terneros. Son productores de ternero, pero les da lo mismo producir, sacar 60% que sacar 70% de ese. Tengo un número acá que lo vamos a ver que es muy interesante. Entonces, yo sé que alguno me va a querer dar un tortazo después de esto, pero indudablemente hay hábitos instalados en una cantidad de productores que hacen de que, debido a esos hábitos, son cosechadores de terneros. Cosechan los terneros y con eso es suficiente para mantener la actividad. Entonces, no hay duda que si uno es más eficiente, con una macro mala se defiende mejor y con una macro buena le va mucho mejor. Mira, yo acá tengo un número, lo voy a mirar porque no me quiero equivocar. Un rodeo de 100 vacas que desteta un 60% de terneros, 60, nosotros en Argentina estaremos hoy en el 66-67%, mejoramos bastante. Pero una vaca de ese rodeo consume 4.818 kilos de materia seca. O sea, la cantidad de materia seca que se consume para hacer un ternero son 4.818 kilos para sacar un 60%. Y eso te dice que yo produzco en ese rodeo 108 kilos de ternero. En el rodeo de 500 vacas, mientras que si el rodeo desteta el 70%, o sea un 10% más, y ahora vamos a ver, los kilos de materia seca son los mismos, pero yo produzco 126 kilos de ternero. Claro. Es un 17% más. 17, ¿sabes lo que significa para un rodeo de cría? Entonces vos decís, si tomo esto, vos decís, ¿cómo crezco? Bueno, acá tenés un elemento. Y el segundo, el tema del peso de faena. Nosotros tenemos... Tiene que ver con la falta de novillos. Tiene que ver con la falta de novillos y tiene que ver con una cultura que se instaló en Argentina. No nos olvidemos que Argentina exporta el 30 y consume el 70. De ese 70 hay una cultura que dice que el animal que más le gusta al consumidor argentino es el animal chico. Nosotros tenemos 48 kilos de diferencia en el peso de faena con nuestros competidores. 48 kilos. Si vos decís, yo saco 15 millones de terneros, 7 millones y medio de machos, a los cuales le pongo 48 kilos más. Y pone la mitad de las hembras, porque la otra mitad ponele con exceso, va a reposición, etcétera, etcétera. Entonces vos decís, yo tengo, si no me equivoco acá, 11.250.000 cabezas que entrarían al proceso de engorde, y meto 48 kilos más. Con esos 48 kilos más yo subo la producción de carne nacional en un 18%. 18% solo con el peso de faena. Es imposible pensar que nosotros lleguemos rápidamente a ese incremento. 700.000 toneladas más estarías Totalmente. 700.000 toneladas más estarías agregando una producción de 3 millones y poquito. Sí, ahora vamos a explicar qué... Determinante esto. Para quien no es del sector. Suponete que en vez de 48 kilos aumentemos 24. Nos aumenta el 10% de la producción solo con eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un animal que tiene un potencial para ser faenado de 460, 470 kilos y lo faeno con 380, es... Ahora, ¿por qué los productores no lo hacen? Y porque no es negocio. Y aquí interviene el Estado y intervienen los frigoríficos. O sea, nadie va a hacer un novillo que sabemos que los kilos finales son los más caros de hacer. Son los más caros de hacer. Nadie lo va a hacer si no es negocio. Entonces acá tienen que intervenir beneficios impositivos, los frigoríficos tienen que pagar más, no puede haber retención de ese animal, porque aparte eso volcaría... ¿Cuánto se exporta de un animal? ¿Qué porcentaje se exporta de un novillo especial? 20-25%. Por eso, el resto va al mercado interno. Si yo tengo un animal más pesado, voy a volcar más carne al mercado interno, voy a ser más competitivo internacionalmente y estaremos en el mercado. Si no, vuelvo a la frase inicial, vamos a rascar el fondo de la olla. Por otro lado, nosotros tenemos un producto que es marca país. Sí, señor. Siempre lo digo. Si vos te hablan de relojes, ¿qué te viene a la cabeza? Suiza. Si te hablan de quesos, ¿qué te viene a la cabeza? Francia. Si hablan de carne, ni siquiera para una persona que nunca probó un bife argentino, automáticamente le viene el nombre Argentina. Nosotros no podemos perder esa posibilidad que tenemos de un mercado internacional, pero no vamos a tener mercadería para exportar. Hoy, los frigoríficos que tienen una capacidad instalada, aunque estén en situación de pérdida, tienen que seguir operando, tienen una capacidad instalada para faenar más, no lo hacen porque no tienen materia prima. Es lo que venimos hablando, ¿no? La falta de materia prima, sobre todo para instalarse en los mercados mundiales, porque nosotros procuramos culturalmente hacer un animal que no le va al mundo.
Vos decías recién, el frigorífico tiene que pagar más, el Estado tiene que beneficiar impositivamente para producir esos kilos que no estamos generando tranquera adentro. Ahora, ¿habrá que cambiar el chip cultural también del consumidor, o el consumidor, si después vos le tirás eso en el mostrador, lo consume igual, teniendo en cuenta que el consumo interno es el 70% del negocio? Es un proceso. Hay que cambiar el chip cultural para eso, y hay que cambiar el chip cultural de muchos opinadores que hablan de la tragedia que Argentina está consumiendo 47 kilos de carne por habitante y por año, que es lo más alto del mundo. No hay ningún país. Estamos compitiendo con Uruguay y con Estados Unidos, pero no hay ningún país que consuma 47. Ahora, cuando vos sumás carne de vaca, bovina, carne de cerdo y carne de pollo, estamos en 114. Otra vez estamos en un abastecimiento de proteína enorme. Ahora, lo que hay que entender, que la carne, yo le pongo de vaca, pero me sale más fácil la palabra que bovina, tiene que ser más cara que las demás. ¿Por qué? Porque hay un tema que es la eficiencia biológica. Hay algo que es natural. Lo pongo con un ejemplo, ya lo dijimos creo que la vez pasada, pero no está de más. Se explica claramente con el maíz y la soja. Si yo tengo un lote de 20 hectáreas en el mismo campo, con la misma capacidad del suelo, con la misma precipitación, en la misma lluvia, y en la mitad del lote hago maíz y en la mitad hago soja, si el año vino normal, en el maíz saco 8.000 a 10.000 kilos por hectárea y en la soja saco 4 a 5.000. ¿Qué quiere decir? El maíz es más eficiente biológicamente que la soja. Con la carne pasa lo mismo. Mira, yo para hacer un kilo bovino necesito 7 kilos y algo de alimento y necesito 30 meses. Porcino necesito 3 kilos y 6 meses, y de pollo necesito 2 kilos y un mes, 1,2 meses. ¿Qué quiere decir? La carne es menos eficiente, por lo tanto, para que se haga esa menor eficiencia se tiene que pagar con mayor precio. Eso es así. Pero la mesa de los argentinos, para los opinadores que hablan de una tragedia alimenticia, está muy bien abastecida en proteína animal cuando sumamos las 3 proteínas. No ponemos pescado porque se consume lamentablemente muy poco en Argentina, ¿no? Alberto, ¿no crees que los frigoríficos, no para defenderlos, ya empezaron el camino de convalidar precios atractivos para el novillo? Empezaron. Digo, Sí, porque hace tiempo que no veía que un novillo hoy cueste prácticamente lo mismo que un lote de consumo liviano. Especial, ¿no? Hablando del especial. Es como que hay un caminito hecho, me imagino que por necesidad, porque esos frigoríficos puestos a vender al mundo sin restricciones no tienen la materia prima disponible hoy. No hay materia prima, y yo creo que se hizo un camino que se inició y es inevitable que se inicie, porque un pelleto de un novillito de 320 kilos no va en el mercado internacional. No va. No te lo toman por una cuestión de calibre. Totalmente, no lo toman. Con lo cual, si nosotros queremos estar con la Hilton y con la 481 y abrir nuevos mercados que nos están esperando, por eso es importante estar a la altura de las exigencias internacionales, no solo en volumen, sino en seguridad de producción, para que los mercados que lo usan por su propia seguridad y a veces como barrera para arancelaria, no tengan excusas para evitar que la carne argentina entre a todos lados, ¿no? Alberto, para generar novillo, más kilo por cabeza, sobre todo pensando en el macho, que es la verdadera materia prima para producir carne, hacen falta procesos de recría. Generar a pasto mayor volumen de carne y más baratos. ¿Están las condiciones dadas? Porque sabemos de emprendimientos, pero evidentemente no son los necesarios todavía como para generar ese volumen de kilos baratos que permita después terminar un novillo, ¿no? Mira, es muy interesante el tema. Vamos a suponer que yo desteto un ternero de 180 kilos en marzo, abril, ¿correcto? Sí. Lo pongo en un proceso de recría a pastura, más verdeo, una combinación de pastura-verdeo, alguna suplementación estratégica, y en un año le metí entre 150 y 200 kilos. Vamos a suponer muy eficiente, 200 kilos más 180, 380. Lo meto en un encierre al cual le pongo solamente 100 días de encierre y le meto 100 kilos más, estoy en 480. Perfecto. Los kilos finales pueden ser
para empatar o perder plata, pero los kilos que hice, que son los 150, 200, son para ganar mucha plata. ¿Por qué? Porque inclusive contando el valor del campo, que hay que contar, no se puede hacer ningún análisis si no considerás el valor de oportunidad de la tierra. No se puede hacer, porque si no es una locura. Ahora, un kilo de recría hoy, hecho en una combinación de pasturas, campo natural, está entre un costo de 900 a 1.000 pesos, con un valor de más de 2.000. Si lo haces solamente con verdeo, sube bastante. Un valor de 2.500. Sí, más de 2.000, poner 2.500. Ahora, ¿cuál es el problema, Silvio? El problema es el financiero de las empresas. El tiempo. No, vos estás hablando de un año de recría. Yo, lo que antes terminaba en 6 meses, ahora le tengo que poner un año de recría. Más 3 meses más de encierre. Más 3 meses más de encierre. Eso es eficiente. Pero el tema es el financiero de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa tiene que, para hacer eso, tiene que dejar de vender los terneros. Claro. Tiene que hacer verdeos, claro. Tiene que tener pasturas bien cuidadas y fertilizadas y tiene que pensar a lo mejor en una suplementación estratégica. Esa empresa paga sueldos y cargas sociales, impuesto municipal, impuesto inmobiliario, combustible en aumento, paga impuesto al cheque, paga el listado de si quiere tener alguna propiedad fuera del campo, paga bienes personales, paga anticipo saldo de ganancia, o sea, la carga impositiva es tremenda. Si los números te dan, hacer recría. Si los números no te dan, salís a vender los terneros y vos decís, bueno, pero esos terneros los compra otro para hacer recría. Sí y no. Algunos lo compra para hacer recría y otro lo manda directamente al corral. Entonces, yo lo que digo que la recría es un negocio muy bueno, pero los números en la realidad no se están viendo. Todavía no se arranca un proceso de recría importante. Ahora, perdón, es muy probable que un productor que tiene 300 machos, un productor mediano que tiene 300 machos, diga, bueno, arranco con 100 de recría, que son 3 jaulas de novillo, y el resto los vendo. Va a haber una combinación y cuando se empiece a acomodar financieramente, si las condiciones siguen, probablemente el año siguiente haga más, pero hoy se está viendo no masivamente una recría como debería ser. Vos fíjate que esto es, para mí, esencial para el futuro de la actividad en un país de puertas abiertas, o que pretende tener las puertas abiertas. Pero vos fíjate que estas deberían ser políticas de Estado a discutir con todo el sector. ¿Hacia dónde vamos? ¿Se discute en la Argentina el cambio de matriz productiva? Hoy hay procesos agrícolas, porque la agricultura fue creciendo notablemente en los últimos años y probablemente haya accedido a territorios no aptos 100% para agricultura, que hoy son 100% agrícolas, y terminaron expulsando lamentablemente a mucho productor que alquiló su campo, lo renta y vive de una renta. Y hoy hay estructuras que con estos precios internacionales y con esta carga impositiva son inviables, y nadie discute la matriz productiva en la Argentina, Alberto. La matriz productiva en la Argentina es complicada, porque digo, yo tengo una hija en Nueva Zelanda, entonces viajo y la voy a visitar y veo la matriz productiva de Nueva Zelanda, donde el productor, como en Estados Unidos, la mayoría de los productores viven en el campo. En Argentina eso se da parcialmente. Cada vez menos. Cada vez menos. Y eso que hay condiciones, hoy tenés acceso a internet más fácil que antes, los caminos siguen siendo un desastre, la educación sigue siendo un problema, pero bueno, cada vez menos. Se discute poco la matriz productiva. Vos fíjate que nosotros, porque es una de las cosas que se dice que por qué Argentina no crece, nosotros perdimos aproximadamente 10 millones de hectáreas que pasaron de ganadería a agricultura. El oeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa y sur de Córdoba, que era la zona novillera por excelencia, de los alfalfares, pasó todo a agricultura, sencillamente porque los márgenes brutos eran extraordinarios. Tal cual. Hoy, una agricultura a 400 kilómetros de Rosario, 500 kilómetros de Rosario, con el costo de flete y con rindes potenciales muy inferiores a la zona núcleo, no es viable y se va a empezar a volver a la ganadería. No se discute como se debería discutir, las instituciones no tienen una voz uniforme. Vos lo estás viendo hoy con el tema de la identificación electrónica. O sea, hay instituciones que dicen tiene que ser optativa. Yo sé que es dificultoso el tema, No es tan sencillo que en marzo... Mira, yo tengo acá anotado
Fíjate esto, el 40% de los... Hay 187.000 establecimientos ganaderos en Argentina. Sí. El 40% tiene el 7% de los vacunos, o sea, hasta 100 animales. Son productores chicos. Muchos de esos productores, por más voluntad que tienen, no tienen instalaciones adecuadas, tienen mangas inadecuadas. O sea, para caravanear bien un botón electrónico hay que hacerlo en el cepo. Tenés que agarrar el animal, ponerlo en un lugar adecuado, ponerlo bien, ponerle curabichera para que no se agusane. Bueno, después tenés un 36% que tienen hasta 500 vacas, o sea, vos tenés el 76% de los productores que son medianos a chicos. Tenés solamente un 0,4% que tiene el 10% del rodeo. O sea, Argentina es un país con muchos pequeños productores que no tienen la mayoría del stock. A esos productores hay que defenderlos. ¿Qué políticas de Estado te imaginás para empezar a cambiar lentamente, como vos dijiste, aunque sea con parte del rodeo, con una porción de campo donde se haga inversión en pasturas, etcétera, etcétera, la matriz ganadera? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hay que abrirle la cabeza también a los funcionarios para que pongan algo del Estado al servicio del productor, que después el productor te lo devuelve con creces? Mirá, si vos decís, por ejemplo, la cuenca del Salado, voy a poner un ejemplo, es una zona que tiene estructuralmente, genéticamente, deficiencia de un elemento clave para la producción de pasto, que es el fósforo. Sí. No lo tiene. Bueno, si vos haces una fertilización masiva, inteligente, subsidiada, de alguna manera con fósforo, lográs que el incremento de producción sea fundamental, enorme, y consecuentemente se aumenta la capacidad productiva de los campos. No hay. No hay. Es cierto que en el fertilizante vos pagás 10,5% de IVA y la hacienda también la vendés con un 10,5%. Sí. Pero montones de insumos del sector ganadero, vos pagás 21 y vendés al 10. Tenés un crédito. Le estás regalando plata al Estado. Que no lo cobras nunca, claro. Ahora, ¿no se discute esto? No, no se discute. No. O se discute poco y hay capacidad intelectual de sobra en Argentina. De sobra. Y hay poca participación. O sea, los productores no se meten. Si vos mirás la composición de las cámaras legislativas en Brasil, yo no me acuerdo todo, pero más del 50% de los legisladores están haciendo lobby a favor del sector agropecuario y agroindustrial de Brasil. Nosotros tenemos muy poca participación. Porque los productores tienen la sensación, todos tenemos, ¿por qué no nos metemos? Porque la política te ensucia, pero no es así, hay que participar. Si no participás, claramente no tenés influencia en un país. Y el sector agropecuario, siendo tan importante como es, no lo tiene. ¿Qué mirada tenés de lo que puede llegar a venir en este contexto político y productivo para con el sector, no? Mira, hoy el poder de compra del ganado, de la hacienda, es bueno. Es bueno. Estamos en un muy buen momento para la ganadería. Pocas veces se vieron números como los que tenemos. Muy pocas veces. Después podemos hablar de costos, ¿no? Sí, no, pero el sector ganadero tiene un gran poder de compra y es la oportunidad para el que pueda de convertir kilos de carne en instalaciones, en pasturas y en maquinaria. El otro día escuché algún entrevistado tuyo que recomendaba también departamentos, pero está bárbaro. Yo metería toda la plata en el campo porque el campo te lo va a devolver. O en tierras. O en tierras. Pero básicamente es el momento para convertir carne en mejoras. Las mejoras vuelven. ¿Cuál es la principal mejora que te devuelve la plata? El pasto, la pastura. El pasto bien manejado. Vos hacés kilómetros y kilómetros por no voy a nombrar qué ruta para que nadie se sienta, pero en la provincia de Buenos Aires, y no ves un alambrado eléctrico, ves campos naturales mal manejados, ves pasturas sin manejo o no ves pasturas directamente. O sea, falta muchísimo para producir en Argentina. Hay un potencial de crecimiento enorme. Nosotros tenemos que pasar de 3 millones a 4 millones de toneladas. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero tiene que ser un camino que no se inició. ¿Y es un objetivo posible en cuánto tiempo? Ponele 10 años. Un salto a 10 años. Sí. Como ocurrió con el cerdo, que se plantearon a 10 años ponerle un consumo por habitante año en la Argentina de 20 kilos y hoy lo están superando. Sí, señor. Sí, señor. A partir de inversiones y sin el acompañamiento del Estado, esto hay que decirlo, ¿no? Porque el sector porcino también se encontró con las mismas condiciones
de políticas de Estado que tiene la ganadería bovina. Fíjate otros países, sin nombrar a ninguno, ante una crisis climática del sector agrícola, la cantidad de millones de dólares que ponen en subsidio que llega directamente al bolsillo del productor. Bueno, está pasando en Estados Unidos. No lo quise nombrar para que no digan que soy pro norteamericano, pero está pasando ahora. En Estados Unidos pasa. En este momento está pasando. Pasa cíclicamente. Sí, sí, sí. Y acá lamentablemente, yendo a la parte agrícola, vamos camino de otro año complejo. Porque claro, con precios internacionales deprimidos como los que tenemos y los costos que tiene el sector agrícola y con una potencial seca que puede penalizar los rindes productivos en esta campaña 24-25, las condiciones pueden ser muy complejas para el hombre. Muy complejas. Mira, el maíz temprano, que mucha gente no lo hizo porque el pronóstico de Niña decía que no iba a llover y sin embargo en noviembre hubo lluvias generalizadas que permitieron que el perfil de humedad en el suelo permitiera, valga la redundancia, que el maíz está en muy buenas condiciones, maíz temprano. La soja está complicada porque está entrando en periodo de floración, tenemos recién lluvia un poquito para el 17. El maíz tardío, que se sembró a fin de noviembre, está complicado, pero tiene posibilidades de salvarse. El trigo anduvo muy bien, en general. El trigo anduvo muy bien. Y la soja de segunda está recontra complicada, porque está naciendo con poca humedad en el suelo, en el perfil, o sea que la situación del sector agrícola, que está, muchos productores hacen agricultura y ganadería, se agrava la situación con alguna situación de quebranto de grandes operadores del mercado que dejaron algunos productores, muchos productores en situación muy complicada, porque no pueden cobrar. Muchos productores, sabemos que un porcentaje alto de la agricultura argentina se hace sobre campos alquilados, no pueden pagar los alquileres, viven en una situación de angustia terrible porque no tienen plata ni para pagar los alquileres, ni para pagar los contratistas, ni para pagar el camión, ni pagar la estación de servicio, bueno, y ahí no hay nadie ayudando. ¿Crees que esta es una situación circunstancial o estructural del negocio? Que algunas empresas estén revelando este nivel de crisis que afecta a los clientes que son los productores. Mira, estructural es lo siguiente. Venimos de 2 años de sequía, con lo cual las empresas proveedores de insumos financiaron a gran parte de los productores que compran naturalmente fertilizantes, agroquímicos y semillas a pagar a cosecha, no lo pudieron pagar, las empresas se quedaron sin ese recurso. Se calzaron en dólares altos pensando que el dólar se iba a escapar y no se escapó, y yo creo que también se están pagando alquileres altos en Argentina, en el sector agrícola, en el sector ganadero también, pero el sector ganadero en esta situación se lo puede soportar, pero hoy pagar 12, 13, 14, 15, 16, 17 quintales de alquiler con estos valores no cierra. Yo creo que va a ser la gran discusión, ya lo está haciendo, para la próxima campaña, ¿no? Bueno, a lo mejor esto también tiene un elemento positivo que es blanquear una situación real, ¿no es cierto? Fernando Luchanz dice: un saludo Alberto, excelente análisis. ¿Cuánto cuesta entrar en el ritmo de sacar los kilos para los cuales está preparado nuestro ganado por un sistema comercial que se resiste en lo interno a aumentar peso, sin tener en cuenta que con más peso hasta mejoramos la calidad de carne? Abrazo y buen finde, dice Fernando Luchanz. Fernando Charró te manda un saludo grande, hombre de Las Lilas, muy buena entrevista. Pregunta: ¿qué hace falta para crecer en productividad? Bueno, creo que lo charlamos recién, ¿no? Sí. ¿Cómo se cambia el chip cultural? Bueno, ahí ya es otra cuestión. Mira un ejemplo tan sencillo. Es muy común, a veces uno también lo hace, ¿no? Dar segunda oportunidad a los animales vacíos. Mirá qué detalle. Y entonces vos decís, yo tengo, siempre pongo el ejemplo de 500 vacas, que es un productor mediano, bueno, le quedaron X cantidad de animales vacíos, le mira la dentición, si tienen buen diente le vuelve a dar una segunda oportunidad. Y lo que hay que entender es que ante iguales condiciones, el mejor sistema de selección que existe en el planeta es dejar solamente los animales que te dan un ternero. Esa vaca que no te dio un ternero empezar por ahí es peor que la que te dio un ternero. Entonces, ¿por qué la vas a dejar? Porque, mirá qué interesante, creo que lo tengo acá. Vos sabés que no se le da importancia al tema de la vaca, pero la vaca implica
es si vos tenés un productor de 500 vacas que desteta 70% de ternero de 180 kilos, tiene para vender 63.000 kilos de carne, a 3.000 pesos, etcétera, etcétera. Si repone 15% de las vacas por vacías y viejas, etcétera, etcétera, produce 30.000 kilos de carne para vender. O sea, la mitad de los kilos de carne que tiene un criador son de vaca y no se le da bolilla. Es como un producto, vos mismo lo dijiste, lo tenés incorporado, es un producto de descarte. Ahora, vos decís, sí, pero ese precio es la mitad. Es cierto, esa vaca, si el ternero vale 3.000, la vaca vale 1.400. Ahora, si la vaca la haces de consumo, no te digo especial, la llevas a un precio de 1.700 pesos. La cambiás de categoría un poquitito. Estás generando en plata un 28% del ingreso de un criador es la vaca. Y si la vendés como manufa, es el 22%. O sea, está bien, vale, la diferencia entre manufa y vaca gorda no es tan alto ahora, pero mirá qué interesante, no se le da importancia al tema de la vaca, pasa a ser un recurso fundamental para el criador. Alberto Pafundi dice, no nos olvidemos de la inseguridad en el campo hoy, ¿no? La inmigración del productor a la ciudad tiene que ver también muchas veces con este tema. Bueno, esta es cuestión de política de Estado también, ¿no? Sí. Caminos, fundamental, conectividad hoy, esencial, y seguridad. Yo creo que la seguridad también se facilita con caminos y con conectividad, cosa que estamos años luz también de otros países, aún de la región, que han crecido y mucho en estos aspectos que tienen que ver con políticas de Estado que hay que repensar. La verdad que un placer para nosotros siempre, Alberto. Gracias. Ojalá Dios quiera que siga tus pasos, el nieto. Ojalá, ahora está con el teléfono. Está con el teléfono, Benjamín. Todos estamos con el teléfono. Sí, todos, sí. Bueno, me acompaña, mira, sábado nos vamos a quedar porque ahora no quiero hacer propaganda, ¿no? Pero viste, yo trabajo con pocas hectáreas propias y muchas alquiladas. Las alquiladas están en situación estructural complicada, alambres, aguadas, etcétera. Yo lo que descubrí que el tema de las bombas solares, hoy no hay viento. Yo me levanto a la mañana, ayer anoche le digo a Mónica, que es mi mujer, le digo, ¿hay viento? Yo vivo en Gonet, cerquita de La Plata. No hay nada de viento, ya empieza el corazón. Entonces me levanto a la mañana, no hay viento. Ahora recién entraba acá, empezó a soplar viento. Uno piensa en los molinos, las aguadas, una vaca hoy te toma 70, 80 litros de agua con este calor. Y donde pusiste una bomba solar, te olvidaste del problema. Es un camino de ida. Si hay viento o no. Es extraordinario. Te sacaste Está bien, vos si estás muy complicado de agua, a la noche la bomba solar deja de trabajar y estoy haciendo propaganda, pero que me disculpen, prendés el molino y si no hay viento pones un bombeador. Pero es sacarse un problema de la cabeza. Gracias por venir. Por favor, un mucho gusto. Siempre tu presencia. Benja, gracias por acompañar también. A ver si te contagias del abuelo. Necesitamos que la gente joven, que en algún momento se orientó a la agricultura, aplique toda la tecnología, la del teléfono y la de mucho más, a los sistemas ganaderos. Una última, si tengo un segundo más. Dale. Hace varios años había una compañía que tenía 2 restaurantes en Estados Unidos, ahora tiene 3, Nueva York, Boston y Chicago, Los Ángeles, o Chicago, en Chicago exactamente, que sacó una publicidad que decía, hay un lugar en el mundo donde se hacen los bifes perfectos. Creo que decía, hay 2 lugares en el mundo donde se come el bife perfecto. Sí. Unos en la Argentina y otros son en otros 2 restaurantes. O sea, sacó esa propaganda en el New York Times. Sí. Ahí tenés el producto país, lo tenemos que aprovechar. Y estaría contento Carlos Ojeda con lo que digo, tenemos la mejor genética del mundo. Aprovechemos. En todas las razas, prácticamente. Valoricemos esa genética. Señor. Bueno. Porque desperdiciamos la genética faenando un animal de 300 kilos, un macho de 300 kilos, con todo el potencial que tiene esa genética. Bueno, Silvio, gracias y que tengas un 2025 solo con buenas noticias. Igualmente para vos y para Benja, y que llueva. Y que llueva, muchas gracias. Pausa breve, ya volvemos. Ferias Rauch, consignatarios de Hacienda, 39 años de experiencia en el negocio ganadero. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio
ABC, nuestra carne al mundo. El ingeniero Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, está con nosotros. Fer, próspero 25 para vos, tu familia y la familia feedlotera en la Argentina. Bueno, gracias Silvio, gracias para vos, para toda la audiencia, un buen año para todos. ¿Qué año cerró el sector feedlotero cuando hablamos del 24? A ver, creo que cerró un año muy marcado, con dos momentos muy marcados desde el punto de vista del negocio. Un primer semestre bastante positivo, marcado por una recomposición del gordo, por una estabilidad en la alimentación y una estabilidad en la invernada. Permitió a muchas empresas que se habían descapitalizado durante 2023 en ese momento de sequía tan fuerte y tan pronunciada y grandes encierres y pérdidas importantes, recapitalizarse. En el análisis nuestro, donde segmentamos los porcentajes de ocupación y vemos la evolución o la participación o la actividad en cada empresa en función del tamaño, nos encontramos con empresas menores o más chicas en tamaño que volvieron a tener una actividad más importante durante ese primer semestre. Y de mitad de año en adelante, bueno, cosas que se revirtieron, una situación que se empezó a complejizar un poco más, con un encierre importante en ese primer semestre, sí, una oferta importante hacia adelante en ese segundo semestre y un consumo complejo desde el punto de vista del poder adquisitivo del consumidor, producto de los ajustes de tarifas sobre todo y de los ajustes macroeconómicos, ¿no? de una economía diferente. Entonces esa situación hizo que el gordo se planchara, que hasta bajara en valores nominales en algún momento y nos encontramos entonces con esas pérdidas ya importantes productivas, ajustes aunque no muy importantes, pero sí importantes en la alimentación y una invernada que empezó a picar y a moverse de forma importante. Entonces ahí tuvimos un segundo semestre que se complejizó de esa manera, que terminó con alguna recomposición de precios sobre fin de año, pero con un correlato parecido en la invernada, con lo cual terminamos con una foto compleja, si se quiere, para el negocio, por un diferencial compra-venta negativo. Una invernada que en el último trimestre se picó. Es cierto que el gordo recuperó sobre todo en diciembre, en las vísperas de las fiestas de fin de año. ¿Alcanzó esa recomposición en los últimos días del año o todavía no? Mira, yo creo que para el cierre de películas depende de cada empresa. Esto no, obviamente, ¿no? Pero cada uno tiene un traje a su medida. Pero para el cierre de películas, cuando estábamos previos a SUBA y hablábamos de precios y de break-evens dentro de la ecuación que hacemos, y hablábamos que teníamos que acompañar o para empatar la ecuación, llegar a los 2.500, 2.550 pesos, entonces con esos ajustes se equiparó esa cuenta, si se quiere, ¿no? Entonces, sobre fin de año, de esa manera quedamos empatados, si se quiere, en la ecuación, en el cierre de la película. Cayeron los niveles de encierre pensando en lo que se viene, ¿no? Pensando en lo que se viene, tenemos, por un lado, lo que tiene que ver con noviembre, octubre-noviembre, con caídas importantes, diciembre con una caída ya de menor, el dato de Senasa fue de 1,5% de caída de stock, casi igual, el dato nuestro de ocupación con un 58% de ocupación es prácticamente igual al resultado anterior, medio punto abajo, pero bueno, hacia adelante claramente tendremos de acá a 100-120 días alguna situación de tracción entre oferta y demanda. Con los precios es difícil saber qué va a pasar, pero claramente esa situación es lógico que se dé. ¿Cuándo crees que se va a experimentar una situación de escasez de oferta gorda? Todo el mundo apunta febrero o marzo. Si pensamos que los encierres cayeron fuerte en octubre y noviembre, tenemos que hablar de febrero o marzo, de esos 2 meses, como momento, pensando en la cantidad de días de encierre, ¿no? Así que ahí seguramente veremos qué pasa. Quiero volver un segundo a la pregunta anterior, porque hablamos del 2024 desde el punto de vista del negocio. Sí. Creo que hay otras cuestiones para evaluar que tienen que ver con el cambio de políticas, ¿no? El cambio en la economía. O sea, vivimos un año de una gestión de gobierno nueva, con una visión totalmente diferente, si se quiere, para el sector ganadero.
tratando de acomodar algunas cosas, temas de regulaciones que se fueron trabajando, pero sobre todo en lo económico, ¿no? Cambiamos, y esto no es para el sector únicamente, sino para todos los sectores, pasamos a una situación diferente, ¿no? Se acabaron estas correcciones macroeconómicas, no estamos en un mundo de devaluaciones permanentes y constantes, es difícil pensar en ganancias por tenencia, ¿no? como lo vivimos durante los últimos años, y entonces cambia el paradigma, entonces ahí sí sobre lo que tienen que estar pensando las empresas hacia adelante en cuanto a eficiencia, ¿no? El sector intensivo piensa siempre en eficiencia, pero los que nos pasaba los últimos años era que era más importante las variables macroeconómicas que la eficiencia interna, ¿no? Bueno, ahora de nuevo durante 2024, y entendemos que si esto continúa y el proceso sigue de esta misma manera, va a ser cada vez más importante ese proceso de mirada interna en las empresas, de trabajar en eficiencia cada vez más, en todo lo que hace a eficiencia en general. Y sí, pensando en todo lo que tiene que ver con políticas públicas y demás, hay temas de eficiencia ajena o de competitividad, si se quiere, ajenas a lo que puede hacer uno dentro de la empresa, que tienen que empezar a analizarse, ¿no? Todos los temas de impuestos, ¿sí? Tasas. Ahora, hay muchas cuestiones que puede trabajar el gobierno nacional, pero hay temas que tienen que ver con provincias y municipios, donde creo que hay que hacer foco importante en los próximos meses y años. ¿Cuáles son las fundamentales? De municipios y de gobernaciones. De municipios hay costos, hay dos costos importantes. Bueno, guías, eso es uno de los temas importantes. Ejemplo lo de Lincoln, Bueno. Ejemplo lo de Lincoln, lo destacamos y pusimos nosotros al aire a una concejal productora de Lincoln que estratégicamente hicieron un cambio estructural allí, ¿no? Con el tema guías. Guías. Hay municipios donde hay una tasa de seguridad e higiene o tasa de actividad económica, que bueno, son tasas, cuando uno se pone a vender, no tienen contraprestación real y concreta, ¿no? Más allá de tasas que existen, como la tasa vial, donde la contraprestación no sabemos si está o no está, o depende de cada lugar, ¿no? Pero bueno. A donde yo voy, donde hay feedlot, un poquito alejados del pavimento, el laburo lo hace el mismo feedlotero. Bueno, pasa mucho. La inversión de caminos para poder salir de o ingresar. vecinos, eso pasa habitualmente. Pero bueno, ahí hay foco. Todos hablamos de costos, en definitiva, ¿no? Entonces, ahí hay un foco. En provincias, claramente, ingresos brutos es fundamental. Y ahí uno ya piensa en algún tipo de, nuevamente, pacto fiscal, trabajo nación-provincias para analizar esto de manera profunda, porque va a ser clave, digamos, si vamos a estar en una economía de estabilidad donde se acabó ese ajuste o esa competitividad, no te la da más el ajuste de precios, bueno, claramente hay que trabajar cada vez más finito y ese va a ser un eje importante, creo yo, para los próximos años. Dentro del sector de hotelería, ¿qué representa en porcentaje hoy la inversión de la industria exportadora? Estamos, a ver, hoy cuando analizamos los datos del último informe nuestro, de la hacienda que está en hotelería, de las empresas que dan servicio de hotelería, la mitad de la hacienda que está encerrada pertenece a la hotelería. Hay una participación importante de las empresas, de hacienda propia de las empresas hoy. Si se quiere, subió un poquito, por lo menos en el último informe, la participación de hacienda propia, pero el 50% está de la hacienda encerrada en las hotelerías es de la industria en general, y 50% de eso pertenece a la industria de exportación y 50% al consumo. Y este proceso de mayor capitalización, hacienda propia es capitalización por parte del feedlotero, ¿vino por necesidad porque no hubo inversión de la industria, tanto de consumo como de exportación, y al feedlotero no le quedó otra cuestión que para licuar costos meter algo más de lo propio? A ver, depende de cada empresa también y del análisis que haya hecho cada uno, no lo sé en detalle. Yo creo que tuvimos durante gran parte del año pasado, sobre todo la primera etapa, ese cambio por una cuestión de negocio, y en la segunda etapa quizás por mantener ocupación. Mantener ocupación. Sí, a ver, o expectativa de negocio hacia adelante también. Sí. Difícil de nuevo, no lo sé en detalle. Y bueno, la expectativa también. Pero creo que tiene que ver con una recuperación del precio del gordo también ahora a la vuelta de la esquina. De nuevo, ahí cuando hablamos de recuperación del precio del gordo,
si yo me pongo, no sé, los 3.000 pesos hoy de la invernada, bueno, tengo que estar pensando en un 13-15% de recuperación del precio del gordo para equiparar más o menos esos valores y empatar la ecuación, ¿no? Hoy comprás invernada en 3.000 y para que te dé el saldo positivo el negocio tiene que levantar un 15% el gordo. Para que sí, 13% para empatarlo, 72.000 pesos de pérdida nos daba el margen bruto último que hicimos del informe de esta semana, con lo cual necesitas ese 13% para empatar la ecuación. Y bueno, y pensar en un 13% en una situación macroeconómica actual, digamos, ¿no? No es lo mismo que pensarlo hace 2 años, ¿no? Hace 2 años pensábamos en estar parados en principios de enero y pensar en, hace 1 año, 2 años, digo 1 año, y pensar que iba a pasar en marzo y si te decían 25% no era nada, ¿no? Tal cual. Bueno, hoy pensar en un 13%, bueno, guarda, se tienen que dar las condiciones para que eso pase. Sí, sí, es una expectativa casi de máxima para algunos. Sí. 13, 15, ¿no? Exacto. No sé, después veremos. Sí. Pero por ahí sí, es una expectativa digamos, de ya no estamos en esa situación que vivíamos hace 1 año. Totalmente. ¿Se consiguen, verdad, 3.000 pesos hoy? Yo creo que sí, digamos, hay, digamos, ya digamos, bajó la espuma de fin de año también. Bajó la espuma y las conversaciones de compras, y también está donde se para cada uno, evidentemente, pero 2.900, 3.000 pesos hay compras. Con Alberto Weiner hablamos de la necesidad de incrementar la producción en base a aumentar el peso de faena. ¿Ustedes notan que en los corrales, en los últimos años, se ha ido aumentando el peso de faena, el peso de salida de los animales? Yo creo que sí, que en los corrales sí, porque justamente por la participación de la industria de la exportación. Que busca otra cosa. Previo a 2015, prácticamente no estaba la industria de la exportación en los corrales. Cuando se incorpora la industria de la exportación, y cada vez con un vínculo mayor, bueno, vamos cada vez hacia animal más pesado. Con lo cual, hablamos de una producción el año pasado de 4.500.000 cabezas que pasaron por los corrales. Bueno, si una parte corresponde a la exportación, tenemos que claramente, con respecto a hace unos años, un aumento del peso dentro de los corrales. Con respecto al aumento de la producción, lo que hay que fomentar es la demanda. Eso se va a dar en función de la demanda, digamos. Si la demanda está traccionando y tenemos precio para hacer negocios, vamos a tener un aumento de la producción seguramente, yendo a más kilos y produciendo más kilos justamente para abastecer esa demanda. Hay mucho filotero que ensayó en los últimos años con mayor presión el proceso de recría, o en corral o en campos alquilados. Sí, con un corte importante por la sequía 2023. Claro. Tuvimos ese corte donde no quedó pasto y eso desactivó un montón de procesos de recría. Eso, más las medidas de restricciones de exportaciones que desalentaron también en algún momento, pero de nuevo, con esa vuelta en 2015 hacia una mirada de más largo plazo con los mercados externos, volvieron a empezar esos procesos de recría y creo que hacia adelante hay cada vez más expectativa en función de eso, ¿no? Bueno, de hecho, cada vez más se habla del novillito recriado como insumo, sí, ¿no? En los corrales. Sí, ¿no? claro. Creo que previo a 2015 no hablábamos de esa categoría como ingreso, ¿no? Había recrías más en los corrales, pero entiendo que sí, que cada vez va a ser más importante y cada vez vamos a, si hay negocio, de nuevo, vamos a estar mirando eso. La expectativa de largo plazo hacia el negocio de exportación es interesante. Quizás la coyuntura es complicada, ¿no? Pero la expectativa es interesante, lo hemos hablado, hemos hecho una jornada en la Cámara que nos has acompañado con esa mirada de los mercados externos, donde hablamos de esta demanda de calidad de carne hacia afuera, y ya no crecer en volumen, sino crecer específicamente en esos mercados de alta calidad. Que pide cada vez, los mercados que demandan mayor calidad piden cada vez un animal con mayor permanencia en el engorde. Mayor permanencia. En el cierre. Sí, bueno, 200 días te hablan algunos. 200 días, pero ya 150 y 170 días ya es corriente, si se quiere, para esos mercados. Es raro porque el promedio siempre fue 90-120, ponele 110 por la cuota 481, que era un reglamento de mínima. El mínimo de 100 de dieta de engorde. Con lo cual, hoy esos mercados de alta calidad, buscando un marbling dentro del músculo y buscando grasa intramuscular, que es lo que se premia y lo que se paga, en definitiva,
buscan animales de más días por una vinculación, por una correlación con los días de encierre y el marbling que presenta esos músculos. Así que creo que si los números dan, de nuevo, si la ecuación da, a pesar de ser los últimos kilos los más caros, creo que eso digamos, llega para quedarse, ¿no? La definición o el atributo vinculado a los días va a ser cada vez más importante. Te llevo al barro, que es un escenario horrible para el filotero, el barro. Sí. Se habla mucho, los productores están muy punzantes, pidiendo cada vez con mayor determinación que le saquen retenciones al sector agrícola, porque los números no cierran. Hemos escuchado al presidente de Coninagro decir en algún momento, no tan lejano en el tiempo, integrante de la mesa de enlace, ojo con sacar de golpe las retenciones, ellos tienen mucho valor agregado en la integración de muchas actividades de cooperativas, porque le pueden dar de lleno a aquellos que agregan valor con ese grano, con ese cereal. ¿La Cámara de Figlo tiene alguna postura respecto del esquema de retenciones? Porque todo el mundo está pidiendo salir de retenciones. Sí, a ver, pero creo que acá está claro que debemos ir a eso, ¿no? A terminar sin retenciones en algún momento. Esto que decís vos es claro, ¿no? Si hoy quitan las retenciones de un día para el otro, probablemente ya no pasó en 2015. Se aumente el costo de un insumo vital. Fue un cambio abrupto, sí, de acuerdo, importantísimo para la actividad, pero claramente creemos que tiene que estar el sector agrícola con competitividad y produciendo maíz en las mejores condiciones, y las mejores condiciones es sin retenciones. Entonces, a ese camino creo que es clave. A la par están las retenciones ganaderas, que hay que también eliminarlas, digamos. Entonces, no puede ser unilateral, digamos. Creo que tiene que ser, en todo caso, un análisis completo, tiene que y sumado, si se quiere, a devolver competitividad también de otra manera, ¿no? Con estas cosas que hablamos previamente. Entonces, el proceso debería ser un camino a la baja en las retenciones en todos los productos, claramente. ¿Qué ven de la Argentina ganadera para lo que viene? Desde la Cámara, hoy un eslabón imprescindible para buscar esa calidad que demanda el mundo también, ¿no? ¿De expectativa? De largo plazo muy buena, Silvio. Creo que tenemos, justamente por esto que hablábamos antes, un mundo demandante. Si Dios quiere, nuestro principal consumidor, que es el consumidor interno, recuperando poder adquisitivo y pudiendo estar más fuerte y convalidando precios que lleguen a la góndola, producto justamente de momentos diferentes de oferta y demanda. Pero sobre todo en los mercados externos y en el largo plazo, si Argentina mantiene una postura seria, ¿sí?, en su participación en los mercados, vamos a cobrar un rol cada vez más importante. A pesar de estar con algunas diferencias de distancias importantes hacia los mercados que creemos que van a tener más crecimiento, pero creo que esto vinculado a la necesidad de un corte de carne cada vez con un más marbling y buscar días de encierre, y lo que nos traslada a la industria cuando va a las ferias y habla del grain fed, digamos, bueno, estos animales terminados a granos cobran cada vez más una relevancia importante dentro de los mercados internacionales, y seguramente eso es positivo para la actividad. ¿En qué está aquel pedido de la Cámara histórico de solicitar un cambio en el protocolo de la Hilton para que también en algún momento se contemple la posibilidad de que la Hilton tenga participación de la engorda a corral? ¿O es un tema que ya no les interesa en función de la demanda? No, claramente es un tema que sigue interesando. Sabemos que hubo un intento de gestión importante cuando se daba el Brexit, ¿no? Con una situación que no fue positiva. Entendemos que hubo actualmente también algunas charlas para tratar de volver a instalar el tema. Creemos que es importante poder volver o poder adecuar esa situación a una realidad productiva que es totalmente distinta a la de los años 70 en Argentina. Pero bueno, tenemos ahora de por medio Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y veremos en todo caso en ese marco si hay espacio, si se quiere, para poder trabajar algo de esto. Placer como siempre, valoramos mucho que en pleno enero
te tomes un tiempo un sábado, Un que le placer, restás a la familia, Es un placer. seguramente, para charlar Seguramente con nosotros. vuelva y gran parte de la familia, sobre todo los adolescentes, estén durmiendo todavía. Pero bueno. Por eso corremos con algo de ventaja todavía. Sí, no hay problema. Llego bien. Gracias por venir, Fernando. Gracias, Silvio, gracias. Muchas gracias. Fernando Storni, en esta mañana de Mercado Visión. Gracias por estar, buen fin de semana.